El gran salón del Consejo Galáctico quedó en silencio por primera vez en 10.000 años. No el silencio de la paz, sino el silencio de la victoria. El alto árbitro Tesson de los Born se levantó de su antiguo asiento. Su cuerpo escamoso reflejaba la luz de una docena de soles que brillaban a través de la cúpula de cristal de arriba. Sus 4 ojos recorrieron a los representantes reunidos de las 12 especies más antiguas, y algo parecido a la satisfacción pasó por su rostro de reptil. «Está hecho», anunció, su voz resonó por la vasta cámara. La Tierra quedó en silencio, la amenaza humana terminó. Los aplausos resonaron por todo el salón. No en voz alta, no feliz, pero aliviado. El tipo de aplauso que llega después de una larga enfermedad finalmente ha pasado. Después de que un animal peligroso finalmente sea sacrificado. Los representantes de las especies que gobernaron esta galaxia durante millones de años se permitieron un momento de reencuentro colectivo. El consejero Barak de Itani se sentó en las últimas filas donde se colocaron las especies más jóvenes. Su pueblo se unió al consejo hace solo 100 años, poco antes de la llegada de los humanos. Era pequeño en comparación con especies más antiguas. Su piel gris azulada y sus grandes ojos oscuros lo señalaban como una presa en una habitación llena de depredadores. No aplaudió, observó, se acordó de los humanos. Hace siglos, cuando la humanidad llegó por primera vez más allá de su pequeño sol amarillo, la galaxia les dio la bienvenida. Barak era joven en ese momento, apenas tenía edad suficiente para servir como asistente diplomático junior. Recordó la emoción en los pasillos, la curiosidad por esta nueva especie que había aparecido de la nada. Eran inteligentes, según decían los primeros informes, y creativos. Reían fácilmente y lloraban abiertamente y sentían todo intensamente. Esta especie más antigua había sido olvidada durante mucho tiempo. El consejo quedó satisfecho. Una nueva especie significaba nuevas ideas, nuevo arte, nuevas perspectivas y, lo más importante, nuevos recursos, nuevos trabajos, nuevos soldados para las guerras que ocasionalmente estallaban en los confines de la galaxia. Pero luego vinieron los requisitos. Barak recordó el rostro del embajador humano. Cuando el alto árbitro Thyssen presentó las condiciones de membresía al Consejo, todas las especies pasaron por el proceso que Thyssen había explicado. Fue por su bien. Las modificaciones genéticas eliminarían las tendencias más peligrosas de la humanidad, su agresividad, su tribalismo, su obstinado individualismo. Los controles demográficos garantizarían que nunca llegaran a ser demasiado numerosos y, por supuesto, entregarían sus capacidades militares a la supervisión del Consejo. A cambio, recibirían la protección y guía de especies mucho más antiguas y sabias que ellos. El embajador humano escuchó con atención. Hizo preguntas, tomó notas y luego dijo una sola palabra que resonó en la recámara como un disparo. No, no lo consideraremos. No discutiremos esto con nuestro gobierno. Simplemente no. Sencillo, definitivo y absolutamente cierto, el alto árbitro Thyssen no lo había entendido. En 10.000 años de gobierno del Consejo, ninguna especie se ha negado jamás. Algunos negociaron, otros retrasaron, pero finalmente todos se sometieron. Era simplemente la forma en que se hacían las cosas. La alternativa era demasiado terrible para considerarla. No lo entiendes, había dicho Thyssen. Su voz es paciente, como quien le explica a un niño que esto no es una petición. Este es el precio de unirse a la civilización galáctica. Todas las especies pagan. Todas las especies se benefician. El embajador humano sonrió. No fue una sonrisa feliz. Con todo respeto, alto árbitro, lo entendemos perfectamente. Nos estás pidiendo que eliminemos las partes de nosotros mismos que nos hacen humanos. Nos estás pidiendo que nos convirtamos en algo más seguro, algo más fácil de controlar. Y no haremos eso. Entonces morirás. Había respondido Thyssen. No es una amenaza. Solo un hecho. De la misma manera que alguien podría decirle a alguien que saltar desde un acantilado resultaría en una caída. Quizás el embajador estuvo de acuerdo, pero moriremos como nosotros mismos. Las negociaciones continuaron durante décadas. El Consejo ofreció incentivos, tecnología, acuerdos comerciales y protección contra los peligros de la galaxia. Bassans agradeció cada oferta y rechazó cada una. Fueron educados. Fueron razonables.
Simplemente no se inclinarían. Y entonces el Consejo decidió que si la humanidad no cambiaba, la humanidad terminaría. El bloqueo comenzó hace 50 años. Varek recordó el día en que se dio la orden. Ya había ascendido de rango. Un asesor senior con acceso a las cámaras interiores. Observó a Thyssen firmar el decreto que aislaría a la Tierra del resto de la galaxia. No entran barcos. No salen barcos. Sin comercio. Sin comunicación. Ninguna ayuda. Se someterán dentro de una década, predijo Thyssen. Cuando tengan suficiente hambre, cuando estén lo suficientemente desesperados, nos rogarán que los llevemos. Y lo haremos, en nuestros términos, como siempre lo hemos hecho. Pero pasó una década y la Tierra no se sometió. 2 décadas. 3. Las naves humanas que intentaron romper el bloqueo fueron destruidas. Las colonias humanas en otros mundos no tenían otra opción que la autoridad del Consejo. O compartir el destino de la Tierra. Algunos se rindieron. La mayoría optó por compartir el destino de su mundo natal. Estas colonias también guardaron silencio. Uno por uno. Varek observó cómo llegaban los informes. Vio imágenes satelitales de las ciudades de la Tierra apagarse cuando fallaron las redes eléctricas. Había leído las transmisiones interceptadas que iban disminuyendo cada año. Luego se detuvo por completo. Había estudiado los datos biológicos que mostraban el colapso de la población, el agotamiento de los recursos, la muerte lenta de un mundo aislado de todo lo que necesitaba para sobrevivir. No dijo nada. ¿Qué había que decir? Era una voz entre miles. Un miembro de una especie joven sin poder ni influencia. Las especies más antiguas tomaron su decisión. La humanidad serviría de ejemplo para cualquier otra especie que pensara en rechazar la autoridad del Consejo. Y ahora, 15 años después de la última transmisión desde la Tierra, Thyssen se presentó ante el Consejo y declaró la victoria. Que los registros demuestren, continuó el alto árbitro, que el experimento en humanos ha terminado. Una especie que se negó a evolucionar, que se aferró a su naturaleza primitiva, pagó el precio natural. Esto no es crueldad. Esta es simplemente la manera del universo. Quienes no pueden adaptarse no sobreviven. Más aplausos. Esta vez más fuerte, más confiado. Los representantes se felicitaron mutuamente por su sabiduría, su paciencia y la manera firme pero justa con que abordaron el problema humano. Varek se sintió mal. Su dispositivo de comunicación vibró en su muñeca. Miró hacia abajo, esperando un mensaje de rutina. Quizás un recordatorio sobre las negociaciones comerciales de mañana. En cambio, vio un marcador de prioridad que nunca antes había visto. Un marcador que indicaba una transmisión desde una fuente que ya no existía en la Tierra. El corazón de su especie también comenzó a latir más rápido. Abrió el mensaje con dedos temblorosos. El texto fue breve. Solo 3 líneas. Transmisión prioritaria recibida desde el origen del sistema del alma. Gobierno unificado de la Tierra. Contenido, mensaje en vídeo de 47 minutos, la Tierra no se quedó en silencio. La Tierra envió un mensaje. Después de 15 años sin nada, la Tierra habló. Varek miró al consejo que celebraba. En Thyssen aceptando las felicitaciones de los demás representantes de la especie mayor, en el salón lleno de gente que creía haber ganado. Pensó en lo que debería hacer. El protocolo le exigía que informara de ello inmediatamente a sus superiores. ¿Quién informaría esto a sus superiores? ¿Quién llamaría eventualmente la atención de Thyssen de alguna manera que los hiciera lucir mejor? Pero el protocolo también exigía que las transmisiones prioritarias se compartieran con todos los estafadores. El sin demora. Y Varek pasó 100 años siguiendo el protocolo. Observe cómo se utilizó para retrasar, distorsionar y enterrar cualquier cosa que amenazara el cómodo orden de las cosas. Se levantó. Alto árbitro. Gritó, su voz débil contra el ruido de la celebración. Nadie lo escuchó. Lo intentó de nuevo, esta vez más fuerte. Alto árbitro Thyssen. La habitación empezó a quedarse en silencio. Las cabezas se volvieron hacia las últimas filas. Hacia el pequeño alienígena gris azulado que se atrevió a interrumpir la celebración de la victoria.
Los 4 ojos de Tiessen se centraron en él, con el paciente fastidio de un dios mirando un insecto. Concejal Varek, dijo Tiessen. ¿Tienes algo que agregar? Un mensaje, alto árbitro. Varek levantó su dispositivo de comunicación. Una transmisión prioritaria. Desde la Tierra, el silencio que siguió fue diferente al silencio de la victoria. Este era el silencio de la confusión, de la incertidumbre, de algo que no encajaba en la historia que todos habían acordado contar. Eso es imposible, dijo alguien. La Tierra lleva 15 años en silencio. El mensaje de hace minutos, respondió Varek. No lo he visto, pero se han comprobado los códigos fuente. Proviene del sistema del alma. Desde la Tierra, los ojos de Tiessen se entrecerraron. Un truco. Una transmisión retrasada programada antes de su colapso final. Fantasmas que hablan desde más allá de la tumba, tal vez Varek estaría de acuerdo. Pero el protocolo exige que las transmisiones prioritarias se compartan con todo el Consejo. Cualquiera que sea el contenido de este mensaje, no me corresponde a mí decidir qué significa. Tiessen lo miró durante un largo momento. Varek sintió el peso de 10.000 años de autoridad presionándolo, exigiéndole que se sentara, se callara y dejara que las especies más antiguas se ocuparan de asuntos que escapaban a su comprensión. Pero pasó un siglo observando y sin decir nada. Estaba cansado del silencio. Juega, dijo finalmente Tiessen. Escuchemos lo que los muertos tienen que decir. Varek conectó su dispositivo a los sistemas de visualización de la cámara. La gran cúpula de cristal sobre ellos se oscureció y en su lugar apareció una proyección. Una habitación sencilla, paredes desnudas, una sola silla, y en esa silla estaba sentado un humano. Ella era vieja. Tenía el pelo gris y el rostro marcado por años de cansancio y dolor. Pero sus ojos eran claros y su voz, cuando hablaba, firme. Mi nombre es Elena Vázquez, dijo. Soy el director del gobierno de la Tierra Unida. Este mensaje está dirigido al Consejo Galáctico, a todas las especies que participaron. La proyección de Elena Vázquez flotó en el aire sobre la cámara del Consejo, congelada por un momento mientras la anciana ordenaba sus pensamientos. Todos los representantes, desde la especie más antigua y poderosa hasta el miembro más joven y pequeño, permanecían inmóviles en sus asientos. Incluso Tiessen, que gobernó este consejo durante 3 siglos, se vio inclinado hacia adelante. Quiero empezar, continuó Vázquez, contándole nuestra historia. No la historia que contaste, sino la verdad de lo que pasó. Mereces saber lo que hiciste y necesitas entenderlo. Si quieres tener alguna esperanza de sobrevivir a lo que viene después, cruzó las manos sobre el regazo. Su voz permaneció tranquila, casi conversacional, como si estuviera hablando del clima y no de la muerte de miles de millones. Hace 200 años llegamos a las estrellas. Estábamos muy emocionados. Toda nuestra vida hemos mirado al cielo nocturno y nos preguntamos si estábamos solos. Cuando descubrimos que no, cuando hicimos el primer contacto con sus naves, lloramos de alegría. Finalmente, pensamos, nos uniríamos a una comunidad más grande. Por fin tendríamos amigos entre las estrellas. Ella hizo una pausa. Éramos ingenuos. El ayuntamiento nos recibió con los brazos abiertos y los puños cerrados. Nos ofreciste ser miembro, pero el precio fue nuestra humanidad. Querías que elimináramos todo lo que nos hacía quienes somos. Nuestra pasión, nuestra terquedad, nuestra negativa a aceptar las cosas simplemente porque nos dicen que las aceptemos. Llamaste estas cosas de fracaso. Los llamamos regalos. En la sala del consejo, algunos representantes se movían incómodos. Otros permanecieron inmóviles, con el rostro duro. Tiessen observaba con los ojos entrecerrados, esperando el punto. Dijimos que no, continuó Vázquez. Intentamos explicar que podíamos ser buenos socios, buenos amigos, buenos aliados, sin convertirnos en algo más que nosotros mismos. Ofrecemos citas. Sugerimos alternativas. Solo pedimos que se nos permitiera existir tal como somos, en paz con la galaxia. Te negaste. Y así comenzó el bloqueo. La proyección parpadeó y aparecieron nuevas imágenes detrás de Vázquez. Fotos satelitales de la Tierra. Las primeras imágenes mostraban océanos azules y continentes verdes.
Las ciudades brillan con luz. Entonces las imágenes empezaron a cambiar. Año tras año, las luces se fueron apagando. El verde se volvió marrón. Las ciudades quedaron a oscuras. 50 años, dijo Vázquez en voz baja. 50 años nos mantuviste en una jaula. Ninguna medicina de fuera de nuestro mundo. No hay comida cuando nuestras cosechas han fracasado. No hubo ayuda cuando vinieron las plagas, cuando sucedieron los terremotos. Cuando nuestra infraestructura colapsó bajo el peso del aislamiento. Más imágenes. Fosas comunes que se extienden hasta el horizonte. Niños con ojos hundidos y barrigas hinchadas. Personas mayores tumbadas en filas. Esperando morir porque ya no quedaba nada que esperar. 17.000 millones de personas vivían en la Tierra cuando comenzó el confinamiento. Me pregunto cuántos sobrevivieron. Esperó, como si esperara una respuesta que nunca llegaría. 2.000 millones. Perdimos 15.000 millones de personas. No para la guerra. No por algún desastre natural. Para ti. A tu paciencia. Para garantizarle que si espera lo suficiente, nos romperemos. El concejal Barik sintió que las lágrimas corrían por su rostro. Conocía los números, por supuesto. Todos conocían los números. Pero escucharlos hablados por un humano. Viendo las imágenes de lo que significaban estos números. Era diferente a leer un informe en la cómoda seguridad de una oficina del Consejo. Quiero hablar sobre algunos de ellos, dijo Vázquez. No todos. Esto llevaría más tiempo del que le queda al universo. Pero algunos. Había una niña llamada María. Tenía 7 años cuando comenzó el encierro. Nunca ha conocido un cielo sin sus patrulleras. Nunca ha probado fruta que no haya sido cultivada en un búnker de supervivencia. Murió a los 12 años a causa de una enfermedad que podría haberse curado con una simple inyección. Una inyección que no pudimos ponernos porque no nos dejaste. Había un hombre llamado Chen. Él era médico. Cuando se le acabó la medicina, siguió trabajando. Salvó miles de vidas con nada más que sus manos, su conocimiento y su negativa a darse por vencido. Trabajó hasta que su corazón falló. Tenía 43 años. Había una anciana llamada abuela Ocankwo. Cuando se acabó la comida, se ofreció como voluntaria para el programa para el final de la vida. Dijo que los niños necesitarían sus raciones más que ella en los próximos meses. Ella no estaba sola. Millones de nuestros mayores han tomado la misma decisión. Murieron para que los jóvenes pudieran vivir. La voz de Vázquez nunca flaqueó. Ella recitó estos horrores como hechos simples, sin dramatismo, sin acusaciones, y de alguna manera eso empeoró todo. La ira podría descartarse. El dolor podría ignorarse. Pero era imposible librarse de esta recitación silenciosa de la verdad. Esperabas que nos rendiésemos. Ella continuó. Esperabas que con el tiempo el sufrimiento fuera demasiado grande. Y nos arrastraríamos hasta usted, rogándole que aceptara sus términos. Esperabas que eligiéramos la supervivencia antes que la identidad. Ella volvió a sonreír. Esa misma sonrisa amable y triste de antes. No nos entendiste en absoluto. No pasamos 50 años muriendo. Pasamos 50 años decidiendo. Cada persona que sobrevivió al encierro tomó una decisión. Podrían haberse rendido. En cualquier momento, cualquier individuo podría haber hecho señales a sus barcos, ofreciéndose a aceptar modificaciones. Intercambiaron su humanidad por alimentos y medicinas. Algunos lo hacen. No los culpamos. Pero la mayoría no lo hizo. Eligieron seguir siendo humanos. Eligieron sufrir y morir, y ver morir a sus seres queridos, en lugar de convertirse en otra cosa. Y en esa elección, se convirtieron en algo más de lo que nunca habían sido antes. Las imágenes detrás de ella cambiaron nuevamente. Esta vez no mostraron sufrimiento, sino trabajo. Laboratorios subterráneos. Fábricas escondidas bajo las montañas. Escuelas donde los niños aprendían en la oscuridad. Los científicos estudiaron minuciosamente las ecuaciones. Los ingenieros construyen máquinas a partir de piezas recuperadas. Mientras moríamos, también nos preparamos.
Sabíamos que no podríamos igualar sus flotas. Sabíamos que no podíamos luchar contra su poder militar combinado. Entonces no lo intentamos. En cambio, hicimos otra cosa. Te estudiamos. Cada pieza de tecnología que nos diste. Cada fragmento de información que pudimos recopilar. Cada pieza de información que pudimos aprender sobre el universo del que intentaste excluirnos. Estudiamos todo. Y luego encontramos que su debilidad es. Por primera vez, algo parecido al miedo cruzó por el rostro de Tessen. Se inclinó hacia adelante y sus garras agarraron los brazos de la silla. Su civilización es antigua, dijo Vázquez. Tan viejo que olvidaste cómo construirlo. Mantienes lo que existe. Reemplazas lo que se rompe. Pero no entendéis realmente los sistemas que mantienen vivos vuestros mundos. El conocimiento se ha ido perdiendo capa a capa a lo largo de miles de años. Sois como los pasajeros de un gran barco que olvidaron que alguien tenía que diseñar los motores. Lo recordamos. Estudiamos. Y encontramos las grietas. Ella abrió las manos. No te voy a contar lo que hicimos. A estas alturas ya estás empezando a aprender. Están llegando informes de todo su territorio. Pequeñas cosas al principio. Los sistemas se comportan de manera extraña. El equipo falla inesperadamente. Comunicaciones interrumpidas. Estos no son ataques. Estas son manifestaciones. Queríamos que comprendiera, antes de continuar, exactamente lo vulnerable que es. Queríamos que vieras la verdad de tu situación con ojos claros. Todas las redes de defensa de la galaxia se han visto comprometidas. Cada red eléctrica. Todo el sistema de comunicación. Cada pieza de equipo militar. Hemos tenido acceso a todo esto durante al menos 15 años. Simplemente decidimos no usarlo. Tessen se levantó. Su voz resonó a través de la cámara. Mentiras. Esto es un engaño. Un intento desesperado por cortar su voz mientras todas las luces de la cámara del consejo parpadeaban. Durante exactamente 3 segundos, el gran salón estuvo a oscuras. Entonces volvieron las luces. Y cada pantalla de la sala mostraba un único mensaje en texto humano. No es un engaño. La cámara estalló en el caos. Los representantes gritaron, exigieron explicaciones, llamaron a sus asesores militares. Tessen se quedó helado, mirando las pantallas. Su certeza se resquebrajó ante la simple realidad de esas 3 palabras. Cuando el ruido finalmente se calmó, Vázquez habló de nuevo. Quiero dejar algo claro. Tenemos el poder de acabar con vuestra civilización. No rápidamente, no mediante una violencia espectacular, sino segura y completa. Podríamos cerrar sus mundos, uno por uno. Podríamos matarte de hambre de la misma manera que tú nos mataste de hambre. Podríamos verte morir y llamar a eso justicia. Ella negó con la cabeza. No lo haremos, no porque seamos débiles. No porque tengamos miedo. Sino porque la venganza no es lo que queremos ser. 15.000 millones de personas murieron para que pudiéramos seguir siendo humanos. Si usáramos su sacrificio para convertirnos en monstruos, sus muertes no significarían nada. En cambio, le ofrecemos una opción. La misma opción que nunca nos ofreciste. Puedes continuar como está. Intenta encontrar las debilidades que plantamos. Intenta erradicarnos. Intenta darnos destruir. Si eliges este camino, nos defenderemos. Y ganaremos. No a través de la guerra, sino por el simple hecho de que entendemos sus sistemas mejor que ustedes. O puedes cambiar. No porque te obliguemos, sino porque finalmente ves la verdad. Tu camino ha fracasado. Su orden no trajo más que estancamiento y sufrimiento. Hay un camino mejor y nos ofrecemos a recorrerlo contigo. El mensaje terminará pronto. Pero tengo una cosa más que decir. Vázquez se levantó de su silla. Detrás de ella, la imagen cambió por última vez. Miles de humanos juntos. Viejos y jóvenes. Cada color, cada origen, cada tipo de persona que la humanidad haya producido alguna vez. Y entre ellos, extraterrestres. Decenas de especies.
Muchos de ellos subyugan a los miembros del Consejo, posicionándose con los humanos como iguales. Usted no está solo. Incluso ahora, incluso después de todo lo que has hecho, hay personas que quieren ayudarte. Hay especies que recuerdan lo que fue unirse a su consejo. Para afrontar la misma elección que tú nos diste, lo recuerdan y eligieron de manera diferente. Juntos estamos formando algo nuevo. No un consejo, no un imperio, sino una alianza. Un lugar donde la especie puede estar. Los primeros informes vinieron del mundo natal de los Born. El almirante Kesset estaba en el centro de mando de la red de defensa planetaria, observando cómo sus pantallas se llenaban de mensajes de error. Era viejo, incluso para los estándares Born. Hola. La balanza se volvió gris con siglos de servicio. Estuvo al mando de flotas en 3 conflictos importantes. Nunca se había sentido tan asustado. ¿Lo que está sucediendo? Él exigió. Sus oficiales trabajaron en sus puestos, ejecutando diagnósticos, reiniciando sistemas, haciendo todo lo que habían sido entrenados para hacer cuando fallaba el equipo. No lo sabemos, almirante, respondió su segundo. La red eléctrica flota por todo el continente norte. Pero no hay ningún ataque ni intrusión. Es como si los sistemas fueran simples. Kesset decidió no trabajar y miró las pantallas. El mundo natal de los Born era el planeta mejor defendido de la galaxia. 7 estaciones de batalla orbitales, 200 satélites de defensa, armas terrestres capaces de destruir flotas enteras. Todo ello parpadeaba, fallaba. Volviendo a estar en línea, fallando nuevamente. Luego aparecieron los mensajes, en todas las pantallas, en todos los idiomas. Una sola frase repetida una y otra vez: lo habríamos hecho. Elegimos no hacer esto. Dame el consejo. Ordenó Kesset. Pero cuando su oficial de comunicaciones intentó conectarse, los canales estaban caídos. No atrapado, no bloqueado, simplemente vacío en el mundo natal de los Born. La fuerza militar más poderosa de la historia galáctica descubrió que era impotente. En toda la galaxia, escenas similares se desarrollaron de cientos de maneras diferentes. En Tesen Prime, el mundo agrícola que alimentaba a la mitad de las especies del condado, los agricultores se despertaron y encontraron que sus cultivos se marchitaban en los campos. Las plantas no estaban muriendo. Simplemente se negaban a crecer. Los análisis del suelo no revelaron nada malo. El análisis del agua no mostró contaminación. Todo fue exactamente como debería ser. Excepto que los cultivos no crecerían. Los científicos trabajaron toda la noche, estudiando muestras, realizando experimentos, tratando de comprender qué había sucedido. Les llevó 3 días encontrar la respuesta. Las plantas han sido modificadas genéticamente. Tan sutilmente que nadie se dio cuenta, un pequeño cambio en tu ADN. Introducido hace décadas a través de semillas que pasaron por manos humanas antes del confinamiento. La modificación fue elegante. Las plantas crecerían normalmente, producirían rendimientos normales y funcionarían en todos los sentidos como cultivos no modificados. Pero necesitaban un compuesto específico en el suelo para desarrollarse por completo. Sin esto, se marchitarían justo antes de la cosecha. Siempre, para siempre, el compuesto no existió de forma natural en ningún lugar de la galaxia. Solo humanos supieron sintetizarlo. Tesen Prime tenía suficiente comida almacenada para unos 6 meses. Posteriormente, miles de millones morirían de hambre en el planeta natal de Carris. La gran academia militar que entrenaba guerreros para la flota del Consejo. Los cadetes se despertaron y encontraron que sus sistemas de armas mostraban mensajes extraños. Los bloqueos de objetivos no se activarían. Los misiles no estarían armados. Las armas de energía simplemente se negaron a disparar. El comandante de la academia, un veterano condecorado de innumerables batallas, irrumpió en la sala de control y exigió respuestas. Sus entrenadores solo pudieron negar con la cabeza. Los sistemas funcionan, comandante. Todo funciona. Simplemente no funcionará cuando se lo indiquemos. El comandante tomó el arma de un estante cercano y apuntó a la pared. Apretó el gatillo. No pasó nada. Examinó el arma. Fue cargado, alimentado y mantenido adecuadamente.
Simplemente no dispararía. Podríamos haberlo hecho. Elegimos no hacer esto. El mensaje apareció en su pantalla personal. Y por primera vez en su larga vida, el comandante comprendió lo que significaba estar indefenso. Mientras tanto, algo más estaba sucediendo. Algo más silencioso, pero en muchos sentidos más profundo. En 1000 mundos, las pantallas de comunicación comenzaron a mostrar contenido nuevo. No es publicidad. No amenazas. Solo información. Lecciones de historia humana. Traducido a todos los idiomas. Arte humano, música, literatura. Artículos científicos, tratados filosóficos. Poesía. La Junta siempre ha controlado la información cuidadosamente. Ciertas ideas se consideraron peligrosas. Algunas historias fueron suprimidas. Algunas preguntas estaban prohibidas. Fue por el bien de la paz galáctica, dijo el Consejo. La unidad exigía conformidad. Ahora los muros estaban cayendo. Un niño pequeño, si es que había alguno, estaba sentado en su habitación, mirando la pantalla con los ojos muy abiertos. Nunca había visto nada parecido a las imágenes que tenía ante ella. Humanos riendo, llorando, peleando, amando. Los humanos construyen grandes ciudades y exploran océanos profundos. Los humanos que hacen preguntas que sus maestros siempre dijeron que nunca deberían hacerse. ¿Qué estás viendo?, preguntó su madre, mirando por encima del hombro. No lo sé, respondió el niño. Pero quiero saber más sobre el mundo doméstico de las calorías. Un viejo profesor se encontró ante un texto que nunca antes había visto. Era un documento humano. Traducido a su idioma, hablaba de algo llamada democracia, sobre la idea de que cada persona tenía valor. Este poder debe provenir del pueblo y no ser impuesto. Estudió teoría política toda su vida. Nunca se había encontrado con algo como esto. El concilio siempre enseñó que la jerarquía era natural, que algunas especies debían gobernar y otras servir. Este documento sugirió lo contrario. El profesor comenzó a tomar notas sobre una estación minera en los confines del espacio del Consejo. Los trabajadores se reunieron alrededor de una exhibición que mostraba música humana. Nunca habían oído nada parecido. El sonido despertó algo en ellos, algo que había estado dormido durante generaciones bajo el peso del trabajo interminable y las duras condiciones. Uno de ellos, una joven hembra de la especie Dredd, empezó a tararear. Su supervisor la habría castigado por perder el tiempo. Pero su supervisor estaba demasiado ocupado ocupándose del mal funcionamiento del equipo como para darse cuenta. Por primera vez en su vida, sintió algo más que cansancio y deber. Ella sintió alegría. De vuelta en la cámara del Consejo, el caos dio paso a una sesión de emergencia. Thiessen presidió una sala llena de representantes asustados, todos exigiendo respuestas que él no tenía. Debemos atacar ahora, exigió el querido representante, mientras todavía tengamos alguna capacidad militar funcional. Reúne todas las naves que podamos y destruye la Tierra antes de que terminen lo que están planeando. ¿Con qué? El holograma del almirante Kesset parpadeó. Mientras hablaba desde su comprometido centro de mando. No puedo garantizar que alguna nave funcione después de abandonar la órbita. Han estado dentro de nuestros sistemas durante años. Podrían inutilizar toda nuestra flota con un solo pensamiento. Luego negociamos, sugirió otro representante. Les ofrecemos condiciones. Les damos lo que quieren. ¿Y qué quieren?, preguntó Thiessen. No hicieron ninguna demanda. No pidieron nada. Simplemente nos mostraron nuestra vulnerabilidad y se marcharon. El concejal Barrock se puso de pie. La habitación quedó en silencio. Un representante joven de una especie menor no tenía derecho a hablar en una sesión de emergencia. Pero nada de ese día era normal. Nos dijeron lo que querían, dijo Barrock. Quieren que cambiemos. Quieren que seamos algo mejor de lo que somos. ¿Ridículo?, replicó Thiessen. Este es un ataque disfrazado de bonitas palabras. Quieren reemplazar nuestra civilización por la suya. ¿Hacen esto?, preguntó Barrock. Podrían habernos destruido. ¿Escuchaste el mensaje?
Podrían habernos cortado la energía. Nuestros barcos cayeron. Envenenó nuestra comida. Eligieron no hacerlo. ¿Por qué? Para hacernos rendirnos sin luchar. Para humillarnos, Barroc negó con la cabeza. No, si quisieran que nos humillaran, lo habrían hecho. Le habrían mostrado a la galaxia nuestra debilidad y en su lugar se habrían reído de nosotros. Nos mostraron nuestra debilidad y se ofrecieron a ayudarnos a resolverla. Miró alrededor de la habitación a los rostros de las especies mayores. Estos fueron los seres que gobernaron la galaxia durante miles de años. Nunca fueron desafiados. Nunca se han equivocado. Y ahora estaban sentados en sus viejos asientos, paralizados por una especie. Intentaron exterminar. Recuerdo cuando llegaron los humanos, continuó Barroc. Yo era joven, pero lo recuerdo. Tenían muchas esperanzas. Querían ser nuestros amigos. Y respondimos exigiendo que eliminaran todo lo que los hacía ser quienes eran. Cuando se negaron, intentamos matarlos. ¿Todos ellos? 17.000 millones. Personas que morimos de hambre porque no se transformarían en nada más. Su voz se quebró, pero continuó hablando. ¿Y qué hicieron? Podrían haberse convertido en monstruos. Podrían haber pasado 50 años planeando venganza. En cambio, pasaron 50 años preparándose para salvarnos de nosotros mismos, incluso cuando murieron. Estaban construyendo un futuro en el que podríamos ser mejores. No son nuestros enemigos. Nunca lo fueron. Éramos nuestros propios enemigos. Y estábamos demasiado ciegos para verlo. La cámara quedó en silencio. Durante un largo rato nadie habló. Entonces apareció un nuevo mensaje en todas las pantallas de la sala. Esta vez no fue una amenaza. Fue una invitación. Representantes de todas las especies son bienvenidos en las siguientes coordenadas. Ven en paz. Vengan como iguales. Ven con la mente abierta. La nueva alianza espera. Thyssen miró el mensaje. Sus garras se clavaron en los brazos de la silla. Y algo viejo y enojado ardía en sus ojos. No me someteré a los humanos, dijo. No veré todo lo que construyeron nuestros antepasados destruido por estos niños. Pero a su alrededor, otros representantes leyeron el mensaje. Con distintas expresiones, esperanza, curiosidad, el comienzo de algo que podría haber sido vergüenza. El concejal Barroc miró las coordenadas y tomó una decisión. Iré, anunció. Mi gente enviará una delegación. Queremos escuchar lo que tienen que decir. Uno por uno. Otras voces se unieron a la suya, no las de las especies más antiguas, todavía. No. Pero los más jóvenes, los que siempre cumplían órdenes sin rechistar. Los que observaron el bloqueo y no dijeron nada estaban dispuestos a escuchar. Y algunos estaban muy lejos. La sesión de emergencia duró 3 días. 3 días de discusiones, acusaciones y miedo. 3 días observando las civilizaciones más antiguas de la galaxia intentando entender cómo fueron derrocadas, por una especie que no lo apagaron. El concejal Barroc no durmió. Se sentó en su pequeña cámara, observando los informes provenientes del espacio del Consejo. Las manifestaciones habían cesado. Cualesquiera que sean los sistemas que la humanidad comprometió, siguieron estando comprometidos, pero no se produjeron nuevos fallos. Era como si los humanos estuvieran esperando, dándole tiempo al Consejo para pensar. Pensó en lo que sabía de la humanidad, no en los registros oficiales, que lo retrataban como primitivos peligrosos que se resistían tontamente a la sabiduría del Consejo. Pero la verdadera historia, los recuerdos que acumuló durante siglos de mirar, escuchar y no decir nada. Recordó a los traidores humanos que llegaron a su mundo antes del encierro. Fueron amables con los niños de Atenea, les enseñaron juegos, compartieron historias, se rieron de chistes que traspasaron barreras de especies y de idiomas. Trataron a su pueblo como iguales, no como miembros inferiores de una jerarquía. Recordó a los científicos humanos que compartían libremente sus conocimientos, no atesorándolos para obtener ventajas, sino distribuyéndolos. Porque creían que el conocimiento debería pertenecer a todos. Recordó al embajador humano que había dicho que no al Consejo y la tranquila dignidad en su voz cuando lo aceptó.
Tu negativa podría significar la muerte de tu especie. Y recordó el silencio que siguió, 15 años de nada, mientras el Consejo celebraba su victoria sobre un mundo moribundo. Estábamos equivocados, pensó. Estábamos terriblemente equivocados. Su pantalla parpadeó. Un nuevo mensaje estaba llegando, pero no a través de los canales oficiales del ayuntamiento. Este vino directamente de la tierra, dirigido a él personalmente. Concejal Barack, nos gustaría hablar con usted. ¿Escucharás? Miró el mensaje durante un largo momento. Luego escribió su respuesta. Sí, la pantalla cambió y apareció Elena Vázquez. Parecía diferente del mensaje grabado. Menos formal, más cansado. Estaba sentada en lo que parecía ser una pequeña oficina, con papeles esparcidos a su alrededor. Una taza de algo humeante junto a tu codo. Concejal Barack, dijo, gracias por responder. El director Vázquez, respondió, no esperaba tener noticias suyas directamente. Ella sonrió. Te he estado observando. Durante la sesión de emergencia, usted habló cuando nadie más lo haría. Dijiste la verdad cuando la verdad era lo último que alguien quería escuchar. Pensé que merecías una verdadera charla. Dije la verdad porque alguien la necesitaba. Lo que sufrió tu pueblo. Esto no debería haber sucedido. Esto no habría sucedido si alguien hubiera tenido el coraje de oponerse. Incluyéndote a ti. La pregunta lo golpeó como un golpe. No tenía defensa contra eso. Incluyéndome a mí. Yo miré. No dije nada. Me dije a mí mismo que no había nada que pudiera hacer que una voz no importara. Fui un cobarde. Vázquez asintió. Sí, lo estabas. Nosotros también, a nuestra manera. Cuando comenzó el encierro, algunos de nosotros quisimos rendirnos. Algunos de nosotros queríamos pelear. Pasamos años discutiendo sobre esto mientras nuestra gente moría. Tomamos decisiones terribles. Personas sacrificadas que deberían haber sido salvadas. Salvó a personas que rogaban ser sacrificadas. No había buenas opciones. Solo hubo sufrimiento. Y la pregunta de con qué tipo de sufrimiento podríamos vivir. ¿Cómo sobreviviste? Preguntó Barack. No físicamente. ¿Cómo sobreviviste aquí? Se tocó el pecho, donde latía su corazón. Vázquez guardó silencio por un momento. Cuando habló, su voz era más suave. Nos contamos historias. Todas las noches en los búnkeres, los refugios y los lugares donde nos escondíamos de sus patrullas. Contamos historias sobre quiénes éramos. Sobre quiénes queríamos ser. Sobre el futuro que intentábamos construir. Aunque nunca lo veríamos. Cogió un trozo de papel gastado de su escritorio. Esto fue escrito por un niño llamado Thomas. Tenía 9 años. Murió 3 días después. Es escribirlo. Cuando la fiebre se lo llevó. Su madre también me lo dio antes de morir. Lo leyó en voz alta. Cuando las estrellas regresen. Espero que la gente que vive allí sea agradable. Espero que jueguen con nosotros y nos cuenten sus historias. Espero que vean que intentamos ser buenos. Incluso cuando fue difícil. Ojalá nos perdonen las veces que no estuvimos. Barack sintió que las lágrimas volvían a correr por su rostro. Él nos perdonó. Después de lo que hicimos. Él no lo vio como tú y yo. Tenía 9 años y agonizaba a causa de una enfermedad que se suponía curable. Y estaba pensando en el futuro. Sobre cómo mejorar las cosas. No se trata de venganza. No sobre justicia. Sobre la bondad. Dejó caer el periódico. Por eso no lo destruimos, abogado. No porque no pudiéramos. No porque tuviéramos miedo. Por niños como Thomas. Porque creían que podíamos ser mejores que las personas que los mataron. Y nos negamos a demostrar que estaban equivocados. La conversación duró horas. Vázquez le habló de los años de preparación. Las redes secretas establecidas antes de que se completara el bloqueo. Los humanos que se extendieron por la galaxia disfrazados de refugiados, traidores y esclavos. Ponemos gente en todas partes.
Ella explicó. No como espías. No como saboteadores. Como ayudantes. Nosotros enseñamos. Nos curamos. Nosotros construimos. Hicimos lo que pudimos por la especie que ganó el consejo. Las personas que aceptaron el cambio porque no vieron otra opción. ¿Por qué? Preguntó Barack. Tenías tan poco. Estabas muriendo. ¿Por qué gastar sus recursos ayudando a otras personas? Porque eso es lo que elegimos ser. Cuando te quitan todo lo demás. Lo único que queda es elegir en quién convertirse. Podríamos habernos vuelto amargos, odiosos, centrados solo en la supervivencia. Algunos de nosotros lo hacemos. Pero la mayoría de nosotros decidimos que la humanidad moriría. Moriríamos haciendo algo por lo que valga la pena morir. Ella sonrió. Y entonces no morimos. Y toda esa gente a la que ayudamos. Todas esas conexiones que hicimos. Toda esa confianza que construimos. Resultó ser más poderosa que cualquier arma. Barack pensó en ello. Los representantes que intervinieron en la sala del consejo. Las especies que han acordado enviar delegaciones a su alianza. Ellos fueron a quienes ayudaste. Algunos de ellos. Otros simplemente están cansados. Cansado de que le digan qué pensar. ¿Cómo vivir? ¿Quién ser? El consejo ha estado a cargo durante tanto tiempo que la mayoría de las especies han olvidado que hay otra manera. Se lo recordamos. Y la especie más antigua. Borón. El carismático. Los otros que gobernaron el bloqueo. La expresión de Vázquez cambió. No es difícil. No estoy enojado. Pero triste. Esto será más difícil. Han tenido poder durante tanto tiempo que no saben cómo existir sin él. Ellos lucharán contra nosotros. No con las armas, saben que eso no funcionará ahora, sino con la política. Con economía. Con todas las herramientas que les quedan. Algunas de ellas nunca cambiarán, afirmó Barack. Thyssen nunca aceptará esto. Preferiría ver arder la galaxia antes que admitir que estaba equivocado. Probablemente. Pero Thyssen no es la galaxia. Es una persona, aunque sea poderosa. El cambio no proviene del asesor de arriba hacia abajo. Viene de todas partes a la vez. Viene de personas como usted que finalmente encuentran el coraje para hablar. Proviene de niños que observan nuevas ideas por primera vez. Proviene de trabajadores que de repente se dan cuenta de que no tienen que aceptar las cosas como son. Ella se inclinó hacia adelante. Por eso me comuniqué contigo. No porque seas importante en la jerarquía de la junta directiva o no, sino porque estás dispuesto a cambiar. Y las personas que están dispuestas a cambiar valen más que todos los almirantes y árbitros de la galaxia. Barack consideró sus palabras. ¿Qué necesitas de mí? Cuente su historia. Cuéntale a la gente lo que viste. ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? Cuéntales sobre el encierro. No lo que describe el concilio, sino cómo realmente fue. Cuéntales sobre Thomas, María, Chen y la abuela Okonkwo. Hábleles de 17.000 millones de personas que murieron antes de convertirse en algo más que ellos mismos. Y luego, escuchen. Ve al gremio. Conoce a los humanos y otras especies que se han unido a nosotros. Escuche lo que tienen que decir. Y cuando regreses, cuenta esta historia también. Barack miró la pantalla durante un largo rato. Su gente ha pasado siglos siguiendo las reglas del consejo, permaneciendo tranquila y segura. Sobrevivieron, pero no vivieron. En verdad. Lo haré, dijo. Te contaré tu historia. Yo te diré el mío. Y escucharé lo que venga después. Vázquez sonrió. Gracias, consejero. Eso es todo lo que pedimos. No sumisión. No obediencia. Solo gente dispuesta a escuchar, a pensar, a elegir por sí misma. Una pregunta más, dijo Barack. Las manifestaciones. Sistemas comprometidos. ¿Los restaurarás? ¿Devolverás lo que tomaste? Su respuesta lo sorprendió. No tomamos nada.
Simplemente mostramos lo que ya estaba allí. Sus sistemas siempre han sido vulnerables. Vuestra civilización siempre ha sido frágil. Simplemente nunca quisiste verlo. Ahora haces esto, para que las vulnerabilidades permanezcan. Sí, pero ahora ya sabes sobre ellos. Ahora puedes arreglarlos si quieres. Incluso te ayudaremos si lo pides. Esa es la diferencia entre control y cooperación, abogado. No estamos tratando de gobernarte. Estamos tratando de ayudarlo a valerse por sí solo. La conexión ha terminado. Y Barack se sentó solo en su habitación. Afuera, la galaxia estaba cambiando. Especies que habían permanecido silenciosas durante milenios estaban encontrando su voz. Poderes que parecían eternos estaban descubriendo sus límites. Y en algún lugar, en un mundo que debería estar muerto, los humanos se acercaron a las personas que intentaron matarlos. Empezó a escribir. No es un informe oficial, no es un documento diplomático, sino una historia. Tu historia. Y a través de él, la historia de la humanidad. Era hora de que la galaxia escuchara. Ha pasado un año desde el mensaje. La galaxia ya no era el mismo lugar que antes. El Consejo Galáctico todavía existía, pero su autoridad colapsó. 32 especies abandonaron formalmente para unirse a la nueva alianza. Decenas de personas más iniciaron negociaciones silenciosas. Las redes comerciales que habían sostenido el poder del Consejo durante milenios se estaban fragmentando, reorganizando, encontrando nuevas formas y la Tierra estaba sanando. Alono Vázquez pasó junto al monumento a los caídos. Tus pasos resonando en las paredes de piedra negra. El monumento se extendía por kilómetros. Una cinta oscura cortando las verdes colinas que finalmente regresaban a tierra firme. En estas paredes estaban grabados 17.000 millones de nombres. 17.000 millones de personas que habían muerto durante los 50 años de oscuridad. Se detuvo en un nombre que conocía bien. Tomás Reyes, 9 años. El niño que escribió sobre la esperanza mientras moría de una fiebre prevenible. Trazó las letras con los dedos y sintió el peso de lo que habían logrado. Presionando sus hombros, una voz habló detrás de ella. Director Vázquez, gracias por reunirse conmigo aquí. Se dio la vuelta y encontró a un almirante de Carous parado a una distancia respetuosa. Era alto, su cuerpo de guerrero aún era fuerte a pesar de su edad, pero su postura no tenía nada de la arrogancia que normalmente caracterizaba a su especie. Este era el almirante Tiessen, el sobrino más joven del alto árbitro y el primer miembro de una especie más antigua en desertar formalmente a la Alianza. Almirante, reconoció. ¿Pediste? Hablar en privado. Supuse que tenías una razón para elegir este lugar. Dio un paso adelante, sus ojos escaneando los interminables nombres. Quería entender. Quería ver lo que hicimos con mis propios ojos. Caminaron juntos en silencio durante un rato, profundizando en el monumento. Los nombres seguían y seguían, un catálogo de sufrimiento que nunca podría entenderse del todo. Yo ordené el barco ese durante el encierro, dijo finalmente Tiessen, el más joven. Destruí naves humanas que intentaban escapar. Los vi arder y no sentí nada más que satisfacción. Creí que estaba haciendo lo correcto, proteger la galaxia de una especie peligrosa. Vázquez no respondió. Ella lo dejó hablar. Cuando llegó el mensaje, cuando vimos lo que habías hecho, me asusté. Pensé que nos destruirías de la misma manera que intentamos destruirte a ti. Pensé que era solo cuestión de tiempo que llegara la venganza. Hizo una pausa. Esperaba eso, en cierto modo. Habría sido más sencillo. Habríamos sido víctimas, mártires de la agresión humana. Habría demostrado todo lo que creíamos sobre su especie, pero en lugar de eso ofreciste paz. Sí, y te hizo enojar. Él asintió. Me mostró que todo en lo que creía estaba mal. No solo equivocado, sino moralmente incorrecto. Pasé mi vida sirviendo a una causa injusta. Maté inocentes y lo llamé deber. La verdad es que se detuvo, luchando por encontrar las palabras. Es difícil vivir con la verdad de esto. Vázquez se presentó por él. Lo sé, hemos vivido con esto durante 50 años. El conocimiento de que estábamos muriendo por nada de lo que habíamos hecho.
Que nuestros hijos morían de hambre por quienes éramos y no por quienes elegimos ser. ¿Cómo? El almirante preguntó, ¿cómo se las arregló? Vázquez dejó de caminar. Estaban frente a una sección de la pared diferente a la de los demás. En lugar de nombres individuales, llevaba una única inscripción, para aquellos que eligieron la misericordia, para que otros pudieran vivir. A quienes murieron para que la humanidad siguiera siendo humana, recordamos, estamos agradecidos. No desperdiciaremos lo que nos diste. Aguantamos porque no teníamos otra opción. Ella dijo, y porque creíamos que algún día significaría algo, que el sufrimiento nos llevaría a un lugar mejor, incluso si no pudiéramos verlo. Ella se volvió hacia él. Almirante, no voy a fingir que perdonar es fácil. No diré que no te miro y veo a las personas que mataron a mi familia, a mis amigos, a mi mundo. Llevo esta ira conmigo todos los días. Nunca desaparece. ¿Entonces por qué? Su voz era áspera. ¿Por qué ofrecer paz? ¿Por qué ayudarnos cuando no te hemos dado nada más que la muerte? Porque la venganza nos convertiría en ti. Lo dijo simplemente, sin acusaciones. Porque si destruyéramos el Consejo de la misma manera que tú intentaste destruirnos a nosotros, demostraríamos que siempre tenías razón sobre la humanidad. Nos convertiríamos en la amenaza que siempre dijiste que éramos. Y por ello señaló la pared, los interminables nombres de los muertos. No murieron para que pudiéramos convertirnos en monstruos. Murieron para que pudiéramos seguir siendo humanos. Cada elección que hacemos honra o traiciona ese sacrificio. Me niego a traicionarte. Estos y los más jóvenes se quedaron mirando la pared durante un largo rato. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Mi tío nunca aceptará esto. Preferiría morir antes que admitir que estaba equivocado. Él está fortaleciendo a aquellos que le son leales, preparándose para resistir el pacto por cualquier medio necesario. Lo sé, me envió aquí para espiar. Para encontrar debilidades. Para informar cualquier cosa que pueda ayudar a deprimirte. Yo también lo sé. El almirante la miró sorprendido. ¿Lo sabías y todavía aceptaste conocerme? Ya solo, Vázquez sonrió. Almirante, he estado haciendo esto durante mucho tiempo. Sabía lo que eras en el momento en que solicitaste esta reunión. También sabía lo que podrías llegar a ser. Si tuviera la oportunidad, volvería a caminar. Y él siguió. Salieron del monumento a una ladera que dominaba un valle. Debajo de ellos, se estaba reconstruyendo una ciudad. Trabajadores humanos y extranjeros se mudaron juntos, construyendo nuevos hogares, nuevas escuelas, nuevos hospitales. Los niños jugaban en parques que hace apenas un año y había lotes baldíos. Esa es la elección, dijo Vázquez, señalando la escena de abajo. Podemos seguir luchando, seguir destruyendo, seguir demostrándonos unos a otros que teníamos razón al odiar. O podemos construir algo nuevo juntos. ¿Qué te gustaría que hiciera? Vuelve con tu tío. Dile todo lo que necesites decirle. Pero cuando llegue el momento y llegue, quiero que recuerdes este lugar. Recuerda los nombres en esa pared. Recuerda a los niños a continuación, aprendiendo a vivir sin miedo. Ella lo miró a los ojos y luego tomó su decisión. 3 meses después, el alto árbitro Thyssen lanzó su contrarrevolución. Una coalición de ancianos leales a las especies tomó el control de 17 mundos. Al declarar la restauración de la autoridad tradicional del Consejo, exigieron la disolución inmediata del nuevo pacto y la rendición de todos los humanos. Bajo custodia protectora, la galaxia contuvo la respiración. En la capital de la Alianza se celebró una reunión. Representantes de 63 especies se reunieron para decidir su respuesta. Muchos pidieron una acción militar inmediata. La Alianza tenía la capacidad que ahora la humanidad del sistema había comprometido, dándoles una ventaja abrumadora. Un ataque rápido podría poner fin a la rebelión en unos días. Alan de Vázquez se presentó ante la asamblea. Entiendo el deseo de una acción decisiva, dijo. Entiendo el temor de que si no actuamos rápidamente, la rebelión se extenderá. Pero les pido que consideren lo que estamos tratando de construir aquí. La Alianza no es un imperio más con gobernantes diferentes. Es una idea nueva, la idea de que las especies pueden vivir juntas como iguales,
Que la fuerza no requiere dominación, que podemos estar en desacuerdo sin destruirnos unos a otros. Si respondemos a la violencia con violencia, no demostraremos nada excepto que somos tan brutales como siempre lo fue el Consejo. Si aplastamos la rebelión con nuestra ventaja tecnológica, nos convertiremos en la amenaza que el Hijo dice que somos. En cambio, propongo que hagamos algo más difícil. Esperamos, ofrecemos diálogo. Dejamos claro que cualquiera que quiera abandonar la rebelión puede hacerlo sin castigo. Mostramos a la galaxia que la alianza gana no por la fuerza, sino con el ejemplo. El debate duró horas. Muchas especies, especialmente aquellas que más sufrieron bajo el gobierno del Consejo, abogaron por represalias inmediatas. Pero al final, el enfoque de Vázquez obtuvo una aprobación limitada. La rebelión duró 8 meses. Durante este tiempo, ni un solo barco de la Alianza disparó un arma. En cambio, transmitieron, compartieron historias, invitaron al diálogo. Demostraron, una y otra vez, que había otro camino. Uno por uno, los mundos comenzaron a desertar de la rebelión, no porque se sintieran obligados, sino porque así lo decidieron. La gente común de estos mundos miró la alianza y vio algo que nunca antes habían visto, un poder que no necesitaba dominar para ser fuerte. El almirante Tesson el joven fue quien finalmente acabó con todo cuando su tío ordenó la destrucción de un transporte civil que transportaba refugiados al espacio de la alianza. Él se negó. Más que eso, transmitió su negativa a través de todos los canales de la galaxia. Me uní a esta rebelión porque creía que la alianza era una amenaza para todo lo que valoraba. Él dijo, me equivoqué. La alianza no es una amenaza. Es una promesa de que podemos ser mejores de lo que hemos sido. Elijo creer esa promesa. Giró su barco hacia la frontera de la alianza. Le siguieron 3/4 partes de la flota rebelde. El alto árbitro Tesson fue encontrado muerto en sus habitaciones a la mañana siguiente. El informe oficial enumeró causas naturales. Nadie investigó muy de cerca. 5 años más tarde, el concejal Barroc, ahora embajador de Barroc en Itani, compareció ante la Asamblea Unida. Desde lo que alguna vez fue el espacio del Consejo, representantes de más de 100 especies llenaron el gran salón. Especies que habían sido enemigas, súbditas, extrañas, que ahora trabajaban juntas entre sí. Yo soy el mismo. Tenía un documento en sus manos. Era el borrador final de la nueva Carta Galáctica, la estructura que regirá la alianza en el futuro. Este documento representa algo sin precedentes, afirmó. Fue escrito por seres que, hace una generación, no habrían podido sentarse juntos en la misma habitación. No establece ninguna autoridad suprema, no otorga privilegios especiales a ninguna especie, no exige ninguna conformidad de pensamiento o cultura.